Jean-Paul Sartre, escritor, filósofo y crítico literario francés, escribió: "El infierno son los otros". Esta línea se pronuncia cerca del final de su obra, A Puerta Cerrada, una obra de teatro existencialista estrenada justo antes de la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial. Esta trata sobre la visión del infierno. Garcín, uno de los protagonistas de la obra, es encerrado en un cuarto junto con 2 personas más, esperando a ser torturados, pero se dan cuenta de que están ahí para torturarse entre ellos. 3 personas están atrapadas en una habitación juntas y se les dice que esto es el infierno, y que permanecerán en compañía uno del otro para siempre. Cuando los seres humanos entramos en conflicto unos con otros, limitamos la libertad individual del otro con las palabras y las miradas acusadoras, intentando así imponer una visión sobre el mundo y la forma en la que deberíamos actuar. El sentirnos atrapados por las expectativas y juicios de los demás nos puede llevar a una sensación de infierno emocional y psicológico. Contenidas dentro de estas páginas están algunas de las mayores revelaciones tanto del enorme valor como del exorbitante riesgo de acercarse a otras personas. Hay una sala de estar ornamentada y un hombre y 2 mujeres están sentados en diferentes sofás. El hombre, Garcín, fue fusilado por desertar del ejército y tiene una profunda inseguridad sobre ser visto como un cobarde. También ha maltratado a su esposa durante años y ha tenido innumerables problemas. Una de las mujeres, Inés, tuvo un romance con la esposa de su primo, quien luego se suicidó, e Inés dejó la cocina encendida durante la noche. La última mujer, Estela, tuvo una aventura y mató a la descendencia de esa aventura arrojándola a un lago. Estos son sus pecados y la razón por la que están únicamente preparados para torturarse unos a otros por toda la eternidad. Dado lo anterior, podemos decir que el escenario está listo, así que comencemos con la hipocresía humana. Cuando nuestros desafortunados protagonistas llegan por primera vez a la habitación, todos ocultan lo que han hecho para estar allí. Tanto Garcín como Estela saltan inmediatamente a proteger su virtud moral percibida, pero lejos de mantenerlos a salvo, aferrarse a un barniz de respetabilidad los atormenta por dentro, y esto forma parte clave de su tortura. Mientras que Inés se ve a sí misma a plena luz del día, admitiendo plenamente que lo que hizo fue cruel y desleal con su primo, los otros 2 intentan reconciliar sus acciones vergonzosas con la percepción interna de que de alguna manera son buenas personas a pesar de todo. Garcín oculta su cobardía percibida detrás de principios de pacifismo, pero él mismo parece saber que esto es solo una justificación que luego se aplica a un acto de miedo. Estela se aferra igualmente a su apariencia exterior como una joven indefensa que está a merced del mundo que la rodea, a pesar de que mató a un niño. Garcín y Estela quieren mantener su carácter moral prístino a pesar de sus acciones. No solo tienen que seguir existiendo sabiendo lo que han hecho, sino que también enfrentan la disonancia cognitiva adicional de intentar pensar simultáneamente en ellos mismos como personas morales. Inés es la única libre de esta carga, y por lo tanto, tiene una capa menos de sufrimiento que atravesar. Y aquí Sartre nos dice algo sobre cómo opera la moralidad en la sociedad que nos hace miserables inadvertidamente. Pensemos en qué es la moralidad en última instancia. Sirve para controlar las acciones de las personas en la sociedad. No queremos que la gente robe cosas todo el tiempo, así que lo llamamos mal, y condenamos social y legalmente a aquellos que lo hacen. El problema es que los humanos no somos perfectos. Todos hemos hecho cosas que la mayoría consideraría incorrectas. Podríamos haber timado, o engañado en nuestros primeros años, o mentido a nuestros amigos o no haber seguido nuestros principios cuando había algo de ganancia personal en juego. Todas estas pequeñas acciones desagradables tenemos que apartarlas en un rincón oscuro de nuestra mente para poder seguir pensando en nosotros mismos como buenos. Tememos la condena moral de los demás, así que nos torturamos con esta continua disonancia cognitiva. Sartre no está diciendo obviamente que debamos deshacernos de la moralidad por completo, pero su obra ilustra muy bien un inconveniente de nuestro sistema moral. No somos perfectos, pero hasta cierto punto tenemos que fingir que lo somos. Lo siguiente es la mirada del otro. ¿Alguna vez te has perdido en el flujo de la conversación social, o estando en público, o simplemente disfrutando de la vida de manera agradablemente despreocupada, solo para ser consciente de repente de lo que estás haciendo, cómo estás caminando, o cómo estás vestido? Lo que era un momento maravilloso se convierte en una repentina explosión de ansiedad. Este es el efecto de verte a ti mismo a través de los ojos de un otro imaginado. En la obra de Sartre, los personajes están condenados a ser constantemente observados por los demás. La obra es explícita en cuanto a que no hay espejos en el infierno,
y la única manera en que los personajes pueden saber cómo lucen es preguntándose unos a otros. Están condenados a verse constantemente a través de la mirada de otras personas, y están sujetos a sus juicios tanto sobre su apariencia como sobre su carácter. Esto es parte importante de lo que lentamente los vuelve locos. En un momento particularmente conmovedor de la obra, Inés se ofrece para ser el espejo de Estela y decirle cómo se ve. Esto está bien al principio, e Inés comienza admirando a Estela, pero cuando percibe que Estela la está juzgando, le dice que hay una mancha fea en su barbilla, lo que la molesta mucho. Estela no puede verificar si Inés está mintiendo o no, porque no hay espejos, no hay un juez independiente de su apariencia. Atrapado en una habitación con solo 2 personas, Garcín se ve obligado a depender del juicio de Estela e Inés para determinar su valía como persona. Les ruega que lo reconozcan como un hombre valiente y no como un cobarde que desertó de su deber. Aunque convence a Estela, Inés no cede, y esto lanza a Garcín a un frenesí. No puede evitar anhelar la aprobación de Inés, alguien que abiertamente lo odia y lo menosprecia, al igual que Estela, no tiene a quién recurrir para obtener una evaluación honesta de su carácter, ni le dan suficiente soledad para que pueda rescatar su propia imagen. Está atrapado viéndose a sí mismo a través de los ojos de otras personas, y constantemente es miserable como resultado. ¿Y qué tan diferente es nuestra situación de la suya? A menos que actualmente residas en un monasterio, probablemente anhelas la atención, aprobación y afecto de los demás de alguna manera. Esto no es inusual, es una piedra angular de la existencia humana. Sartre señala que la mayor parte del tiempo solo nos vemos a nosotros mismos reflejados en los juicios y opiniones de los demás, a través de su espejo distorsionado. Hazte la siguiente pregunta: ¿puedes pensar en ti mismo como valiente si todos los demás están en desacuerdo contigo? Sartre piensa que en su mayoría la respuesta es no, al menos no en el momento, y mientras esto sea cierto, la interacción social siempre llevará consigo un elemento de miedo o miseria porque en cada paso estamos buscando ser tranquilizados en los ojos de otras personas de que somos quienes decimos ser. Lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto, la esencialidad de otras personas. Esto es tanto lo amargo como lo dulce del análisis de Sartre sobre nuestras relaciones con los demás. Son esenciales para nuestra experiencia en el mundo y esto es tanto para bien como para mal. No es solo que estemos obligados a soportar los juicios de los demás y vernos a nosotros mismos a través de sus ojos, sino que también queremos activamente escuchar ese juicio para poder cambiar su opinión si es negativa, y sentirnos felices si es positiva. Sartre dice que reconocemos a otras personas como agentes libres, y esto es tanto inmensamente edificante como profundamente aterrador. Dado que reconocemos a otras personas como libres, eso significa que no estamos solos, tenemos personas con quienes compartir el mundo, con quienes experimentar cosas. Sin esto, sin duda seríamos deprimentemente solitarios. Pero por otro lado, esta libertad es aterradora. Las restricciones sociales y la moralidad pesimista preferirían que fuéramos agentes totalmente independientes, pero creo que la opinión de Sartre es más compleja que eso. Creo que reconoce que otras personas son esenciales para nuestro desarrollo como individuos, pero al mismo tiempo esto conlleva mucho sufrimiento, y ese sufrimiento vale la pena reconocerlo. En otro lugar dice que es en nuestras interacciones con los demás que aprendemos acerca de nuestra libertad y a asumir responsabilidad por nuestras acciones, así que dudo que piense que otras personas sean completamente malas. Simplemente piensa que es complicado y que no podemos tener todos los beneficios de vivir en una sociedad sin incurrir en algunas desventajas. El siguiente punto es el papel del ego. Si observamos el sufrimiento de los personajes en A Puerta Cerrada, notamos de inmediato que no están experimentando ningún dolor físico. No hay dispositivos de tortura ni nada que sea perjudicial en sí mismo. El único dolor que experimentan es el dolor de ser vistos y juzgados por otras personas y cómo esto entra en conflicto con su autoimagen. Pero esto solo es doloroso si tienen una autoimagen estática que pueda ser atacada. Si Garcín no estuviera tan casado con la idea de no ser un cobarde, entonces no le importaría lo que Inés piensa de él. Si Estela no se aferrara a la idea de que los hombres la encuentran hermosa, no gastaría tanto tiempo y energía intentando seducir a Garcín. Si los egos de los personajes no ocuparan tanto espacio en sus mentes, entonces naturalmente no serían tan autoconscientes y sufrirían menos como resultado. Aquí se pueden establecer paralelos con algunas ideas budistas. Muchas de las enseñanzas del Buda tratan sobre minimizar la tendencia humana a decir, esto es lo que soy, y esto es lo que siempre seré. En otras palabras, el objetivo es desmantelar el desarrollo de un ego estático en el que se basa el estado emocional de uno.
En cambio, muchos budistas recomiendan no identificarse con los aspectos personales que cambian. Así que aconsejarían a Estela que no se identifique tan fuertemente con su apariencia, porque aunque puede haberle servido en el pasado, no durará para siempre. Y si ella no deja de lado su apego a ello, siempre temerá perderlo y siempre buscará la validación de los demás para asegurarse de que aún esté ahí. Podrían llevar a Garcín a un lado y hacerle saber que aunque actuó por cobardía, el sufrimiento que experimenta se debe a su identidad como un hombre valiente en toda situación. Esta declaración es una receta para la infelicidad, ya que prácticamente nadie es valiente en todas las situaciones. Podrían llevar a Inés a un lado y hacerle saber que su odio por Garcín se debe a que él tiene algo que ella desea, la admiración de Estela. Pero que el comportamiento de Estela no está bajo su control, y mientras ella intente controlarlo, sufrirá por ello. Para presionar este punto aún más, podríamos recurrir a algunos conceptos básicos del psicoanálisis. Podemos pedirles a nuestros personajes principales que examinen realmente sus pensamientos y preguntarles qué necesidad emocional inconsciente están cumpliendo sus egos. ¿Por qué es que el historial de Garcín con la valentía lo atormenta de manera desproporcionada? ¿Por qué es que Estela e Inés necesitan la atracción y la aprobación de los demás, más allá de cualquier grado razonable? No podemos responder estas preguntas por los personajes, pero ciertamente podemos preguntárnoslas a nosotros mismos. ¿Qué miedos y deseos inconscientes tenemos que se manifiestan en esta imagen de nosotros mismos corrupta? ¿Por qué nos afectan tanto las opiniones y las miradas de los demás? Estas no son preguntas fáciles de responder y son aún más difíciles de plantear. Y no es que las respuestas a estas preguntas aliviarán inmediatamente nuestro sufrimiento, pero entenderemos mejor por qué es que los juicios de otras personas nos duelen tanto. Comprenderemos qué partes de nuestro concepto de nosotros mismos son vulnerables al ataque desde el exterior, y cuánto de nuestros egos nos están haciendo más daño que bien. Eventualmente llegaremos a comprender que, aunque pueda parecer que otras personas nos están haciendo sufrir con sus miradas y evaluaciones, nosotros nos estamos ofreciendo a sufrir al mantener un ego que está destinado a explotar al primer signo de juicio. Así que tal vez el infierno son otras personas, pero también lo es uno mismo cuando confunde su ego con su alma. Para terminar, cito a Sartre: el hombre está condenado a ser libre, porque una vez arrojado al mundo, él es responsable de todo lo que hace.